Yo decía la semana pasada, y lo reitero hoy, la semana pasada el presidente tenía, hoy puedo decir el presidente tuvo, primero una gran responsabilidad frente al país y frente a la historia. En años, diría yo, más de, no sé, en los últimos 20 años no había una expectativa más grande en cuanto a la locución de un primer mandatario nacional como esta. Prácticamente la economía paralizada, a la espera de unas medidas que se habían postergado en dos oportunidades. Una situación de incertidumbre, de desasosiego, de cierto temor en la calle, que sin duda alguna nos invita a reflexionar y en buena medida a rectificar, especialmente quienes tienen responsabilidad en la conducción del Estado. Ahora, decíamos que así como el presidente tenía ese peso sobre sus espaldas en cuanto al mensaje de esa alocución presidencial, también tenía una gran oportunidad por delante, como un juego de béisbol, pues. 3 hombres en base, perdiendo en el 9º inning, pero cerrando. La gran posibilidad de conectar un jonrón. Yo creo que el presidente tiró un rolling al pitcher. Faltó contundencia en el mensaje. El mensaje no llenó las expectativas del país. No generó la suficiente confianza que, repito, esperábamos la mayoría de la población. Muy cargado de retórica política, que no es lo que le interesa hoy a la gente. Son momentos de sabiduría y es la hora de la economía, no de la política, de la diatriba, de la confrontación, de la descalificación, de la amenaza. Esa no es la tarea de los actores políticos de hoy. Es entender el momento que está viviendo Venezuela, que nos obliga a actuar con prudencia, con mesura, con sensatez, pero especialmente con responsabilidad. El mensaje estuvo cargado de mucha retórica, de mucha política y de algunos elementos que pudieron tener mayor desarrollo. Por ejemplo, se planteó de manera muy superficial una materia que es verdaderamente prioritaria para poder tener un referencial de confianza que de alguna manera incida en la reactivación del aparato productivo para poder derrotar el enemigo fundamental que tenemos los venezolanos hoy día, que es la escasez, la inflación y especialmente la incertidumbre que reina en la población. Entonces se dijo allí que se iban a revisar las tasas de cambio, se habló del SICAP, pero no hubo nada en concreto y ello de alguna manera sigue frenando la actividad comercial y productiva del país. Se habló del ajuste del salario mínimo en 15%, insuficiente por demás, y no es el salario mínimo. Yo hablaría de sueldos y salarios. Hace mucho rato que el 15% del salario fue consumido, erosionado por la inflación. Hace tiempo atrás. Solo hay que ir a un mercado. Vaya usted a buscar 1 litro de aceite, vaya a buscar un paquete de harina pan. Vaya usted a saber dónde se consigue en este momento, por ejemplo, un paquete de pañal. Y si lo consigue, no cuesta 100, ni 200, ni 300. En ocasiones cuesta casi 1000 bolívares un paquete de pañales. Eso no puede ser. Ahora, esa es la crítica en constructivo, la crítica en positivo. No se trata aquí de profundizar en la polarización política. Yo no vengo aquí a confrontar ni con el gobierno ni con nadie. Yo simplemente interpreto fehacientemente el sentimiento de la mayoría de calle. Yo interpreto no solo lo que observo como gobernador, es lo que siento en mi propia casa, es lo que recojo del trabajador, es lo que recojo de la gente en la calle.
el problema de las colas en los mercados, en los establecimientos comerciales. Y tendremos cola mientras haya escasez. Y habrá escasez mientras no se restablezca el aparato productivo nacional. Y el aparato productivo nacional no se restablecerá mientras siga persistiendo la incertidumbre y la desconfianza por falta de mensajes claros. Por ejemplo, en el mensaje también se habló del ajuste del precio de la gasolina. ¿Quién no estaría de acuerdo en un debate como este? Yo estaría absolutamente de acuerdo, pero tenemos que revisar otros elementos que son variables que inciden en la decisión. Para efectos del debate, tenemos la gasolina más barata del mundo. ¿Cuántas cajetillas de cigarrillos o refrescos o cuántos tanques de gasolinas podemos llenar con el valor de una lata de refresco? Aquí se regala la gasolina, la regalamos, subsidiamos al extremo la gasolina. Y eso estoy de acuerdo, hay que revisarlo. Aquí hay gente que va a llenar un tanque de gasolina y más es la propina que el costo de la gasolina. Tú vas a pagar con 10 bolívares o con 5 bolívares y el tanque cuesta 2. Y tú le dices, por decir algo, 2 bolívares de un carrito pequeño y tú le dices al gasolinero, quédate con el vuelto que son 3. O sea que en ocasiones es más fácil regalar al gasolinero la gasolina para la propina. Es el mundo al revés. Eso le cuesta a Venezuela, para que ustedes lo sepan, entre 10 y 12 mil millones de dólares al año ese subsidio. En este país nuestro, que no tiene medicamentos, que no tiene alimentos, que ha generado, o donde se ha generado, una situación de desequilibrio económico y social terrible que nosotros tenemos, sin duda alguna, que interpretar. Pero más que interpretar, sobre la base de ella, reflexionar, rectificar. Y más allá de eso, actuar con responsabilidad y compromiso patrio. Decía yo, sin que medien esto el cálculo u oportunismo político, no es hora de la política, de la confrontación y la diatriba, de la pelea con otros países, las regalías, etcétera. Y otro elemento a considerar es el destino de los recursos que se generarían en ese escenario concertado, esperamos nosotros, producto de ese debate, donde estamos absolutamente de acuerdo con el subsidio al transporte público. Pero ello debe también generar una información sobre cuántos recursos y hacia dónde, el destino de los recursos que deberían priorizarse. ¿En qué áreas? En nuestro criterio, salud y alimentación. Son las prioridades. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy? La gente lo que quiere es comida en los anaqueles. La gente lo que demanda es medicina en las farmacias. Y más allá de eso, la gente demanda tranquilidad, paz, sosiego, certeza y especialmente unión, diálogo y consenso. Por eso digo, algunas medidas anunciadas en el orden de lo social, otras muy tímidas en el orden de lo económico y gran parte del mensaje a la retórica política. Simplemente quería hacer estas observaciones de manera crítica, constructiva. Por eso digo, la responsabilidad histórica frente al país y la oportunidad inédita frente a sí. Si a mí me la hubiesen puesto de bombita en ese último inning con 3-2, 3 bolas, 2 strikes, 3 hombres en base, y los dejamos, pueden tener la seguridad que se las hubiese bateado de jonrón. Venezuela esperaba el estadista. Venezuela esperó allí la reflexión, la rectificación, reconocer que hemos cometido errores, que la política expropiatoria, confiscatoria, que la persecución a la iniciativa privada y la polarización le han hecho mucho daño al país, que este país donde se ha priorizado exclusivamente en polarizar, en generar separación, en odiarnos unos y otros, en priorizar en lo innecesario o priorizar en lo secundario, en vez de priorizar en lo prioritario, que es lo económico y lo social, nos anclamos allí. Entonces yo decía,
si el discurso, la locución, recogiera la amplitud en la necesidad de construir consensos, especialmente con los actores de la economía, de la producción en Venezuela, con el sector empresarial, lejos de la amenaza, de la postura retadora, de la descalificación, entonces otro gallo cantaría en el país. Yo exhorto una vez más, porque yo creo que un demócrata jamás debe cansarse del diálogo, jamás, si no mirémonos en el espejo de otros países. Ahí está Cuba dialogando y concertando con los Estados Unidos. ¿Quién lo iba a creer después de más de 50 años de embargo económico? Ahí está la FARC dialogando y concertando con el gobierno de Colombia. ¿Quién lo iba a pensar después de más de 50 años de bombas, tiroteos, guerrillas, secuestro, de todo? Ahí estuvo El Salvador con sus más de 100.000 muertos, resolviendo su conflicto por la vía del diálogo. Ahí está el ejemplo exitoso de Chile. Sobre la base de la concertación logró salir del hueco de la crisis económica y política que lo marcó desde la década de los 70. Nadie debe cansarse y nadie debe sentirse atropellado por el diálogo. Nadie. Es un error. Nosotros desde aquí, una vez más, en los mejores términos, exhortamos al Ejecutivo Nacional a que convoque a los actores de la economía, al sector productivo nacional, a las redes de distribución o a las empresas de distribución de alimentos, a buscar mecanismos por la vía del consenso que generen equilibrios en la resolución o para la resolución del problema del desabastecimiento. Y donde haya distorsiones, que se imponga la ley sin generalizar, porque aquí no se puede meter en un saco a todo el empresariado nacional, a todos los distribuidores de alimentos, porque entonces pudiéramos decir acá que si algo ha fallado es precisamente el sistema de distribución de alimentos del propio gobierno nacional. Entonces aquí hay que sincerar de manera objetiva y transparente el discurso, pero también la acción, operar en función del país, de la gente, no de mi pensamiento, cómo pienso yo ideológicamente, dónde me ubico. Más allá de la diferencia política es necesario concertar. No hay otro camino, no existe camino que no sea unidad, diálogo, consenso y concertación. No hay otro. No es el radicalismo extremo de un lado o del otro. No es la violencia la fórmula democrática para resolver los problemas que aquejan al ciudadano. Repito, la gente no quiere retórica política, violencia. La gente lo que quiere es que le resuelvan el problema de la comida, de las medicinas, de la inseguridad. Eso es lo que quiere la gente, el problema de la inflación, el alto costo de la vida. Esa es la prioridad de la gente. Y algunas veces los políticos no entendemos o no interpretamos el sentimiento del pueblo. Entonces nosotros pensamos que es la guerra política. Tú me dices, yo te digo, tú me dices. La pelea no es pelea, no es violencia, no es el mensaje político, ideológico, partidista. Son soluciones en concreto. Repito, yo exhorto al Ejecutivo Nacional a que convoque al diálogo económico para la productividad. Y si lo considera necesario, al diálogo político para la gobernabilidad. Nosotros estamos dispuestos, los actores de la política, como intermediarios e interlocutores válidos de la gente en la resolución de sus problemas, estamos dispuestos a explorar caminos de consenso para concertar. Pero quien tiene que dar el ejemplo y quien tiene la última palabra es el Ejecutivo Nacional. Qué bueno sería una reunión de los actores de la economía, los productores y las empresas distribuidoras de alimentos. ¿Qué mensaje pudieran estar enviándole al país? Sin complejo, presidente de Fedecámara, Jorge Roy, que lo ha venido planteando de manera reiterada, el propio presidente de las empresas Polar, sin complejo, las grandes empresas de distribución de alimentos, y en cuanto podemos favorecer allí los actores de la política, con el gobierno, y aquí que no prive aquello de que este se fue para allá, que este vino para acá, que no sé qué cosa. No es lo subalterno, es lo superior. Lo superior es Venezuela, es la gente,
los subalternos, hoy nuestros partidos, nuestra visión política. Entonces, eso esperábamos y eso fue lo que sucedió. Estamos a tiempo en el camino de seguir reflexionando y rectificando en función del país, en función de la gente. Con respecto a que ya ha habido el suficiente diálogo y porque usted insiste en un diálogo cuando ya él lo ha propiciado. Bueno, pero tú ves que el presidente se contradijo porque más adelante entonces habló de que estaba abierto siempre el diálogo. El diálogo no tiene límites, el diálogo no tiene tiempo. Todos los días es momento para el diálogo. Y no hablo del diálogo exclusivamente político. El diálogo es el camino en cualquier parte, hasta en la guerra. Por eso les pongo como ejemplo, bueno, ahí está Estados Unidos y Cuba. Nadie pensaba que dialogarían, ahí están dialogando. Está dialogando la FARC con Colombia. Las guerras en España y en otros países de Europa han terminado en que en mesas de diálogo. Nosotros somos más papitas, no dialogamos. Y la referencia que hiciera el presidente, bueno, él mismo posteriormente creo que rectificó en sus discursos, en sus palabras. Diálogo siempre es necesario. Y yo no entiendo como la mayoría de los venezolanos, ¿por qué eludir el diálogo? ¿Por qué lo eluden? No entiendo, no lo entiendo. Es el único mecanismo hoy a la mano, diálogo. No exclusivamente político, incluso yo insisto en el diálogo productivo, económico, con el que nosotros podemos avanzar sin duda alguna en la resolución de los problemas de la gente. Gobernador, más allá de convocar esa reunión entre los sectores de la economía, ¿qué otras propuestas hubiese hecho usted si hubiese estado en sus manos definir esas medidas económicas? Yo, si a mí me hubiese correspondido con el respeto y con la distancia, lo primero del mensaje, confianza. Si algo ha derrumbado la capacidad para captar inversiones en Venezuela es la desconfianza que se siente hacia nuestro país. Por la falta de reglas claras, por las políticas erráticas del Ejecutivo Nacional de años para acá, de perturbar la iniciativa privada, el daño que les han hecho las expropiaciones y las confiscaciones que se adelantaron en el país, la necesidad de tener instituciones verdaderamente autónomas e independientes, y de allí una de las grandes decisiones, devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela. La necesidad de que nosotros nos apretemos el cinturón hacia adentro, pero también lo apretemos hacia afuera. Lo que decía ahorita, revisemos los subsidios al combustible, es verdad, estoy de acuerdo, pero revisemos los regalos al exterior también y los subsidios a otros países. La necesidad de concertar para que podamos disminuir las importaciones en la misma medida en que podamos fortalecer y restablecer el aparato productivo nacional. Si nosotros producimos, no tenemos por qué invertir cantidades de divisas para soportar las necesidades del pueblo por la vía de las importaciones. Eso solo se puede superar si tienes un aparato productivo fuerte. Si nosotros, por ejemplo, nos hubiese correspondido tomar esa decisión, eliminamos la incertidumbre de la calle en cuanto a la variedad de la tasa de cambio en el mercado. Eso de que hay una tasa, otra tasa y la tasa innombrable. El mercado paralelo. Y por eso tú ves que hay alguien, tú le pides un repuesto o un presupuesto para unos repuestos y no te los da. ¿Por qué? Porque está esperando para ver en cuánto se ubica. Y de ahí la distorsión de la economía, que tú vas y consigues un paquete de pañales en 500. Y por ahí mi hermana fue a comprar unos pañales para mi mamá, que está enferma, y los consiguió en 1.200 en una farmacia. Y eso paraliza la economía, porque mientras no haya nada certero sobre el tema, nadie quiere dar presupuesto, nadie vende, todo el país paralizado. Entonces el mensaje tiene que estar dirigido especialmente a generar confianza.
a mostrar que nosotros, bueno, somos seres humanos, pues. Y que en el marco de esa reflexión nosotros podemos decir, es verdad, en esto hemos fallado, en esto hemos acertado. Ahora tenemos la responsabilidad frente al país, en las fallas en las que se ha incurrido, de rectificar, ¿vale? Repito, no es el interés de nuestros partidos, porque hoy estamos aquí, mañana no estamos. Nosotros somos pasajeros, pero las instituciones siempre estarán allí. Por eso yo digo, el momento histórico demanda de nosotros posturas y acciones que interpreten de verdad la necesidad y el espíritu de la gente. Por eso aquí no cabe el cálculo y el oportunismo político frente a la crisis. No es cabalgar sobre la necesidad de la gente, es aportar soluciones más que complicaciones. Es propuestas y respuestas frente al tema que afecta a la mayoría, que es el desabastecimiento, es la inflación. Si es el acaparamiento, bueno, también los acompañamos en la contundencia en las acciones para también abordar el problema del acaparamiento, el contrabando de extracción, que también le hace mucho daño al país. Todos estos mecanismos perversos que surgen al calor de una crisis, el bachaqueo, y de allí, bueno, toda una circunstancia que lejos de generar verdadera tranquilidad, lo que genera es más incertidumbre. Esa es la verdad. Es que no es solamente los que te hacen la cola desde la 1, es el periplo, hermano. Porque tú puedes conseguir en este sitio que estás desde la 1, desde las 2, desde las 3, desde las 4, desde las 7 de la mañana y consigues 2 rubros. Tú no ves en la cola, yo he pasado por las colas y tú ves una gente en la cola con una bolsita amarilla y en la bolsita cae un litrico de aceite, 3, 4 cositas. Y está haciendo la cola para ver qué compra ahí y de ahí se va para otro. Entonces eso genera una distorsión social. Bueno, es una espiral, hermano. Eso va generando todo un desequilibrio a nivel familiar, nivel social. ¿Producto de qué? De la misma situación de desequilibrio económico. Ahora dime si eso no es prioritario. Abordarlo con apertura, con amplitud, sin complejo, sin que medie en esto el tema exclusivamente político, porque es que algunos creen que esto hay que abordarlo desde los partidos. Y tú haces, yo no hago, yo no me siento contigo. Hermano, aquí hay que ponerse en los zapatos de la gente. Entonces aquí hay que, sin prejuicio de nada, sentarnos todos. Por eso yo hablo de consenso, para buscarle solución a eso. Porque ciertamente eso genera desequilibrios en todo. La señora que no consigue pañales, pues. Y entonces algunas veces va y los venden en una bodega por allá, detallado, un pañal. Y lo mismo ocurre con la leche. Y lo mismo está ocurriendo ya con el papel higiénico otra vez. Y está ocurriendo con otros rubros. Entonces, eso debe llamarnos la atención. Ahora, cuando yo digo debe llamarnos la atención, es que aquí no puede alguien aprovecharse de eso, porque tú, porque no sé qué cosa. ¿En qué está contribuyendo? En la resolución del problema. ¿Qué es lo que demanda la gente? Anda a preguntarle a una persona en la cola, pues. Y nosotros desde aquí le decimos a la gente, bueno, yo no le puedo decir a la gente, salgan a generar anarquía, porque la anarquía genera más anarquía. Yo no he visto ningún país en el mundo que haya resuelto una crisis con anarquía, con confrontación, con desorden y mucho menos dividido. No existe. Ahora, tampoco he visto ningún país en el mundo que haya desaparecido por una crisis. No existe. Peores la ha tenido Perú, Brasil, Colombia, Chile. A diferencia nuestra, no tenía los recursos que tenemos nosotros. Nosotros lo vivimos el 27. Muchos de ustedes de repente no vivieron eso. Yo viví en Caracas cuando el sacudón. Y eso fue triste, hermano. Triste. A diferencia de aquel momento, el país estaba productivo. Había alimentos. Eso fue producto del anuncio de unas medidas que golpearon el bolsillo de los más pobres. Recuerdo yo. Ahora,
Pregunto yo, ¿qué dejó el 27 de febrero de 1989? ¿Qué le dejó a Venezuela? Muertos y luto y tristeza. ¿Qué dejó febrero con las tales guarimbas? Presos, muertos y destrozos. Entonces, eso fue lo que dejó. ¿Qué dejó la dictadura de Pinochet por allá en Chile? Muertos, exilados, desaparecidos. Por eso aquí hay gente que sin escrúpulos apuesta cosas que no sabe ni siquiera cómo pudieron resultar. Esos escenarios son una caja de sorpresa. Yo lo decía en la otra rueda de prensa. Nosotros podemos arrancar, ni Dios lo quiera aquí, con un estallido social. Para los que juegan a eso, que piensan que es que si mañana hay un estallido social las cosas se componen. Un estallido social que puede comenzar en un comercio, pero puede terminar en la sala de tu casa. Sin control. Una guerra civil que nadie sabe qué resulta, y en el nombre de Dios jamás tengamos que vivirla, de una guerra civil donde no hay ley y donde prácticamente todos contra todos. Sin saber. Los que apuestan aquí, por ejemplo, que andan por ahí, que no sé qué cosa, buscando aventuras, vaya usted a saber que sale de un golpe de Estado. Esos escenarios, los escenarios que promueven o que se promueven algunas veces a través de la violencia, serían los peores. Agudizaría la crisis y nos pondría en una condición sin duda alguna de peligrosidad. ¿Cuál es el otro camino? El camino democrático. La Constitución, la ley, el camino electoral y frente a la crisis, el consenso, el diálogo. Yo diría la clave, unidad, diálogo, consenso y concertación. Esa es la clave frente a la situación de crisis que vive el país. Aquí el más interesado en abrir espacio al diálogo, al consenso, debe ser el propio gobierno. Nosotros insistimos en la vía del consenso y lo planteamos en la necesidad de que no tengamos que hacerlo bajo un alto costo social. El día 13 de febrero, yo lo dije en una rueda de prensa aquí, algunos de ustedes estuvieron allí, y hubo entonces más de 40 muertos, más de 3.000 detenidos, violación de derechos humanos e infiltrados también con las supuestas o las llamadas guarimbas, destrozos a los bienes públicos y a los bienes privados, para entonces entender que teníamos que sentarnos, y nos sentamos. No podemos repetir esa triste historia, no podemos repetirla. Por eso yo cito el caso, bueno, pero ¿cuánto tiempo pasó para que, ahí está, yo lo vuelvo a decir, ¿y por qué están sentados Cuba y los Estados Unidos? No se podían ni ver. Un bloqueo económico, cuánta miseria generó en el pueblo de Cuba. Nosotros vamos a esperar para hacerlo allá. ¿Alguien puede ganar con la violencia? Uno no logra entender cómo es que el Ejecutivo no lo promueve, no lo aborda, yo tampoco lo entiendo. Ahora, solo revisemos. Todo esto termina siempre ahí. Lo que no queremos es que termine a ese costo social que han pagado otros países. Chile enrumbó, sin duda. ¿Cuántos muertos y desaparecidos y perseguidos y exilados? Se le respeta. La protesta y la manifestación pacífica en el marco de la Constitución es legítima. Es un derecho universal. Ahora, no nos dejemos perturbar por la violencia. Que no se imponga las agendas escondidas de grupos interesados que creen que los problemas del país los va a resolver la violencia. Salgamos a la calle y pregúntenle a la gente si la gente está ganada con la tal violencia. Cuidado, cuidado. Después yo me pregunto, ¿quién irá a salir aquí a responsabilizarse frente a la caja de sorpresa esa de la que estamos hablando? Ni Dios lo quiera, Dios no lo quiera. Aquí volvamos a reeditar febrero y comiencen los grupos estos anárquicos, interesados, desordenados, y ni Dios lo quiera, volvemos a transitar los caminos a la violencia. ¿Quién se responsabiliza de eso?